Hola, bienvenido a tu canal La Biblia Enseña. Hoy tocaremos un tema sacado de la Biblia. Esperemos que sea de bastante edificación. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? El sufrimiento afecta a todos los que viven en este planeta. Basta que tome en sus manos un periódico o que escuche un boletín de noticias por radio o televisión para darse cuenta de que hay muchísimas personas que sufren por accidentes automovilísticos, enfermedades terribles o como consecuencia de crímenes. Otros sufren porque nacieron en la pobreza o en países gobernados por dictadores. Hay muchas causas de sufrimiento y la lista podría prolongarse a varias páginas. Sin embargo, nuestra pregunta no se refiere a las causas, sino a las razones por las que hay sufrimiento. El decir que hay sufrimiento porque hay crímenes o accidentes automovilísticos no es suficiente. Nuestra pregunta va mucho más abajo de la superficie para llegar a las raíces mismas de la aflicción y del dolor de los seres humanos. Lo primero que se debe indicar respecto al sufrimiento es que en su mayor parte se debe a las actividades de un poderoso ser sobrenatural llamado Satanás o Diablo, que se deleita en lastimar al hombre y tratar de hacer que se aparte de Dios. Es muy frecuente que ante la aflicción la gente culpe a Dios, pero ¿es realmente culpa del Señor? A Satanás le encanta lograr que sus malas acciones se atribuyan a Dios. Hay también muchas enfermedades creadas por el hombre. Algunas de ellas tienen como causa una nutrición inadecuada. La gente no come lo que es correcto. Por ejemplo, Dios nos da azúcar natural, pero la decoloramos para hacerla blanca. También comemos pan blanco, cuando el integral es mucho mejor para nuestro cuerpo. Dios nos da frutas y plantas fibrosas naturales, pero las servimos para eliminar la fibra. Lo mismo hacemos con las naranjas cuando exprimimos su jugo y tiramos su pulpa. También pelamos las papas y comemos solo la parte interior, sin darnos cuenta de que al hacerlo desechamos la parte que hizo Dios para mantenernos sanos. Es probable que de un 75% a un 80% de las enfermedades sean de tipo psicosomático. No hemos aprendido todavía a echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, como se nos aconseja en 1 Pedro 5:7. De modo que permitimos que nuestras mentes angustiadas y abrumadas nos provoquen enfermedades. También nos enfermamos voluntariamente cuando fumamos cigarrillos, tomamos bebidas alcohólicas o ingerimos drogas. Los accidentes automovilísticos provocan centenares de muertes cada año. Y la mitad de esos accidentes se deben a que muchas personas conducen sus automóviles cuando están bajo los efectos del alcohol. También el estado tecnológico de nuestra sociedad contribuye al sufrimiento. Si no hubiera automóviles, no habría muertos ni heridos como resultado de los accidentes en las carreteras. Nuestra atmósfera no se contaminaría con humo de fábrica y automóviles si no hubiera vehículos ni fábricas. Todo esto es parte del precio que tenemos que pagar por el estado de nuestra civilización. Si no queremos aceptar ese precio, podemos irnos a vivir a alguna sociedad más primitiva. Lo cierto es que en el mundo actual nuestro modo de vivir contribuye en gran parte a que haya males y enfermedades. El sufrimiento, si lo permitimos, nos purifica. Muchos han tenido que sufrir para entregarse al Señor, cuando se han visto privados de todas las cosas materiales y han perdido incluso su salud. Han deseado las cosas espirituales. Los que sufren pueden sentirse inclinados a alejarse de Dios, pero no deben permitir que esto suceda. En lugar de eso,
deben adorar a Dios y recibir bendiciones y beneficios, incluso en medio de sus sufrimientos. Los afligidos deben recordar que no es la voluntad de Dios que alguien sufra. También deben recordar que el Señor intervendrá a favor de quienes le busquen en forma diligente. Miles de personas pueden dar testimonio de que Dios puede intervenir para aliviar el dolor y los sufrimientos, pero esto depende de la cercanía y la intimidad con Él. Debemos aceptar, por tanto, todas las cosas y darle gracias al Señor por todo lo que nos sucede, tanto lo bueno como lo malo. Dios responde específicamente a esta pregunta en la Biblia cuando dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es importante entender que el aceptar las cosas no es lo mismo que resignarse a ellas. Usted debe aceptar el sufrimiento sin amargarse, y puede aceptarlo sin que se resigne a él. Los que sufren nunca deben dejar de buscar el toque de Dios, pidiéndole que los libere de su dolor. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La clave de seguir pidiendo, buscando y llamando. Una palabra final en cuanto al sufrimiento: se genera cierta cantidad de dolor cuando ocurre crecimiento. Cuando las personas pasan a un nivel más elevado de actividad intelectual, hay una lucha que tiene que acontecer, y en esta lucha hay dolor. Cuando los grandes atletas llegan a los límites de la resistencia para batir nuevos récords, existe un dolor constante. Sentirá dolor cuando corra 2 o 3 kilómetros a toda velocidad, pero sentirá también gozo inefable cuando logre llegar a una nueva dimensión. Este tipo de dolor no se iguala al sufrimiento. Hay personas que no reconocen la diferencia que hay entre el sufrimiento causado en forma deliberada por la maldad y el dolor que se presenta cuando uno se esfuerza por llegar a un nuevo plano. Tal sufrimiento marca simplemente el periodo de transición, de ir de un nivel de realización a otro más alto. Todo el sufrimiento es temporal y debe desaparecer cuando Jesucristo vuelva al mundo. En Apocalipsis 21:4 se nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron.